Bueno, continuamos con el tema de diseño de experimentos de un solo factor. Y pues bueno, estamos, recuerden, viendo ahorita las comparaciones o pruebas de rangos múltiples. Y estamos viendo exclusivamente en esta sesión lo que sería el método Duncan, lo que es el método Duncan para hacer la comparación de estas pruebas de rangos múltiples. Recuerden que pues aquí nos va a servir a nosotros este método Duncan y otros métodos más para, pues ahora sí que determinar claramente cuáles de las medias. Recuerden que cuáles de las medias son iguales. Recuerden que el diseño de experimentos de un solo factor hace o contrapone lo que es la hipótesis nula de que todas las medias son iguales, o la hipótesis alternativa de que alguna de las medias es diferente. ¿Sí? Si nosotros aceptamos el hecho de que la hipótesis alternativa de que alguna de las medias sea diferente, pues bueno, podemos aplicar el método Duncan para determinar cuáles de esas medias es diferente. ¿Sí? Y pues evidentemente, bueno, aquí en este método Duncan dice, en este método para la comparación de medias, si las K muestras son iguales del tamaño, los K promedios se acomodan en orden ascendente y el error estándar de los promedios se estiman con. Aquí tenemos un factor de comparación que podemos determinarlo, ¿sí? Evidentemente usa los valores o los datos de nuestro tabla ANOVA, los cuadrados de los medios del error, entre el número de datos. ¿Sí? Evidentemente, bueno, aquí dice este procedimiento Duncan también se llama prueba de rangos múltiples de Duncan. ¿Sí? Se basa en la notación general del rango estudentizado. Y pues bueno, aquí tenemos las diferentes formulitas para determinar esos componentes o esos valores que nosotros nos van a apoyar para determinar si algunas de las medias de nuestros tratamientos que estamos analizando son iguales o son diferentes. ¿Sí? A destacar este valor P. ¿Qué quiere decir este valor P? Pues nosotros vamos a sacar diferentes rangos, por así decirlo, pruebas de rangos para poder determinarlos. ¿Cuántos vamos a sacar? Pues bueno, si nosotros recuerden que K sería la cantidad de factores o de tratamientos que nosotros estamos analizando. Entonces, en base a eso, serían dos o tres rangos que nosotros vamos a determinar en este caso. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo y va a quedar mucho más claro esto. ¿Sí? A destacar que también podemos destacar aquí, pues esta parte de aquí, la última parte de los valores que vienen aquí, ¿qué es lo que nos indica? Lo que nos indica, pues, lo que nos está indicando los valores críticos para la prueba de Duncan obtenidos en tabla. Pues bueno, vamos a utilizar esa tabla de los valores críticos de la prueba de Duncan para obtener esa información. Toda esta parte de nuestra fórmula es lo que sería, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? Los valores en tabla que nosotros tenemos que tener. Recuerden que esos valores críticos de Duncan pues se obtienen en base a esa tablita. Algo también a destacar es de que vamos a tener ciertos criterios. ¿Qué criterios vamos a tener para poder aceptar o rechazar el hecho de que una media sea igual o sea diferente? Bueno, aquí dice los valores de la cantidad R de alfa, que se denomina en rango estudiantizado de menor significancia, dependen del nivel de significancia que se desea y el número de grados de libertad del cuadrado medio del error. Estos valores se pueden obtener de la tabla de valores críticos de la prueba de Duncan. Ahorita vamos a ver esa tabla, entonces lo vamos a obtener de esa tabla. Dice, las diferencias observadas entre las medias muestrales se comparan con los rangos RP, rango de menor significancia, de la siguiente manera. Fíjense, aquí están las comparaciones que les comento. ¿Sí? Estas comparaciones a nosotros nos van a indicar si se acepta o se rechaza alguna pues de las medias, de que sean iguales o sean diferentes. ¿Sí? De hecho, aquí nos dicen, la primera comparación, dice, primero se comparan las diferencias entre las medias más grandes y la pequeña con el rango RK. Y luego la diferencia entre la media más grande y la segunda más pequeña se compara con el rango RK-1. Y luego estas comparaciones continúan hasta la media mayor se haya comparado con las demás. Bueno, se fijan, estos puntos que ven aquí es para hacer la determinación o la comparación. ¿Sí? Pues ya para poder determinar nosotros
¿cómo se llama? Si se acepta o se rechaza el hecho de que sean iguales o diferentes, más que nada, la media uno con la media 2, la media uno con la media 3 y así sucesivamente, cada una de las medias con su comparación, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver y en el ejemplo pues va a quedar mucho más claro. Dice, en las comparaciones donde las diferencias observadas es mayor que el rango respectivo, se concluye que esas medias son significativamente diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a determinar, fíjense, aquí ya se determina, ¿no? Si nosotros vamos a sacar nuestro valor estadístico de comparación, y pues este es mayor que el rango respectivo, pues se va a concluir que son significativamente diferentes, ¿sí? Si no, pues podemos decir que no hay, ¿cómo se llama? No es significativo, no hay algo que nos indique que pues evidentemente son diferentes, ¿sí? Por consiguiente, vamos a determinar o a concluir de que son iguales esas medias, ¿sí? Vamos hacia abajo, ¿no? Vamos a ver qué más información tenemos. Dice, si dos medias caen entre otros dos que no son muy diferentes, entonces esos dos de medias poblacionales también se consideran estadísticamente iguales. Bueno, pues también puede ser. El ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, un ejemplo. Fíjense, este ejemplo es en base al ejemplo que ya traemos de los ejercicios anteriores, de los otros videos que tenemos anteriores, ¿sí? En el cual, pues bueno, tenemos 4 tratamientos con 4 datos y pues vamos a utilizar un alfa de 0.05. Fíjense, ¿cuántos tratamientos tenemos? 2, 3 y 4. O sea, el 0 y el 1 no se toma porque no hay valor en tabla, ¿sí? Entonces por eso tenemos tan solo, vamos a sacar 3 datos. Esto es lo que nos está indicando, ¿no? Evidentemente, ¿cuántos datos tenemos? 12 datos, muy bien. La suma de los cuadrados medios del error, 2.46. Recuerden que esto lo obtuvimos en la tabla ANOVA. Y pues número de tratamientos, en este caso sería, bueno, número de datos en cada tratamiento sería 4. Entonces 2.46 entre 4. Y sacamos raíz igual a 0.78. ¿Sí? Evidentemente, fíjense aquí, ¿por qué sacamos hasta 3 valores en tabla? Por esta parte de aquí, ¿sí? Por esta parte de aquí que nos está indicando esta parte, ay no, por esta parte de aquí que nos está, no, no, no. Bueno, por esta parte de aquí que nos está indicando a nosotros, más que nada, eh, nos está indicando el número de tratamientos que vamos a sacar, el número de datos que vamos a analizar, ¿sí? Si son, como les decía, son en este caso 4 tratamientos que están comparando, pues tan solo pues no podemos sacar el tratamiento 0 en el 1, entonces pues serían 3 datos en tabla, ¿sí? Y por eso es que hacemos estos cálculos que corresponden en tabla. Aquí hay un detalle, el error, bueno, aquí hay un error en el libro, este 2 no es 2, es 3, ¿sí? A ver si ahora sí me deja ahí. Este valor de aquí está mal, y este valor de acá también está mal. Este es 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Por qué 2? Porque sería el tratamiento 2, el 3, el 4, ¿sí? ¿Y por qué 12? Pues porque son las cantidades de datos que tenemos, ¿sí? Son 4 datos son 4 datos de 3 tratamientos, me parece. Y pues bueno, ahí nos da 2,12 y 2,12, ¿sí? Que pues si nos vamos arriba, pues ahí está la información, ¿sí? Bueno, L son los grados de libertad para el error medio, ¿sí? Son los grados de libertad para el error medio, los 12, ¿sí? Serían 16 datos menos 4, 16 datos menos 4 nos da 12, ¿sí? Que serían los 16 datos menos 4 nos da 12, nos da los grados de libertad, entonces sería 2,12, ¿sí? Y si nos vamos a la tablita de para la prueba Duncan, pues vamos a obtener esta información de 3.08, 3.73. Por aquí la tenemos, vamos a ver. Prueba
Duncan, Dunet, tabla Duncan, aquí está. Tablas para la crítico, tabla de valores críticos para la prueba Duncan. Recuerden que es a 0.05, aquí está, 0.05 con alfa de 0.05. Y recuerden que sería los valores de 2, 3 y 4 para lo que sería para 12 grados, ¿no? Espérenme, aquí tenemos, esto lo vamos a mover. ¿Está? Y tenemos, ahora sí lo en tabla, aquí está, ok, muy bien. Y fíjense, espérenme. 2,12. Aquí está, muy bien. A ver, déjenme acerco a la imagen para revisar esa información en la tabla y que quede más evidente. Fíjense, aquí está 2. Como les decía, no existe, no podemos sacar valores para el tratamiento 0 ni para el tratamiento 1, por eso tan solo partimos 2, 3 y 4. ¿Sí? Y evidentemente aquí tenemos el valor 2, que es 2, de este 2,12 y pues el valor 12, 2,12. Y aquí pues evidentemente pues tiene 3 decimales después del punto. Pues ahora sí que pues se redondeó a 2 decimales, ¿no? Como está aquí en el libro. Evidentemente pues para 2,12 es 3.08. Para aquí, recuerden, sería para 3,12, aquí está mal. Para 3,12 sería 3.225, que se redondeaba a 3.23, ahí está. Y para el valor 4,12, recuerden que aquí está mal, pues nos quedó 3.31, 32, por ahí, 33, pues 33 aquí lo pusieron. ¿Sí? Y pues ahí están los valores. Ahí están los valores obtenidos en tabla. Y pues ahora sí que, pues haciendo ahora sí que sustituyendo en la ecuación que tenemos, ¿sí? Pues lo que es lo que vamos a obtener, bueno, lo que sería nuestros valores en tabla por lo que se la otra parte de nuestra formulita, el SY promedio I, que sería una multiplicación directa de 3.08, digamos, por 0.78, y sería 2.40 para el primer valor, para el segundo valor 2.52, para el tercer valor 2.60. Estos valores que estamos obteniendo pues son los valores comparativos con los cuales vamos a determinar nosotros si son significativos o si no son significativos. ¿Sí? Recuerden que el hecho de que sean significativos, pues evidentemente, es cuando la diferencia de las medias sea mayor a los valores estos de prueba o de comparación. ¿Sí? Y recuerden qué valor voy a utilizar para hacer la comparación. Pues recuerden, tengo 3 valores, ¿no? Pues tendría que en estos puntos me indica cuál valor de comparación voy a utilizar. ¿Sí? Dirán ustedes, bueno, ¿cuáles medias tengo? Aquí tengo 4 medias para los 4 tratamientos. Estas son las medias que traemos del problema anterior que revisamos, si recuerdan. ¿Sí? Los otros videos, pues ahí explicamos el problema. Dice, de aquí se obtienen las diferencias en el orden dado por el método Duncan y se van comparando con el rango correspondiente. Fíjense, aquí en la siguiente tabla se resumen los resultados. Fíjense. Evidentemente, fíjense, si nos vamos al primer punto, ¿qué dice? Primero se compara la diferencia entre la media más grande y la media más pequeña con el rango RK. Fíjense. ¿Cuál es la media más pequeña y la media más grande? Pues la de mayor valor, ¿no? Sería C y A, la media del tratamiento C y la media del tratamiento A. Aquí está mi media del tratamiento C menos la media del tratamiento A. 12 menos 12.75 menos 7.25 me da 5.5. ¿Sí? ¿Con qué lo voy a comparar? ¿Contra qué lo voy a comparar? Dice, primero se compara la diferencia entre la media más grande y la media más pequeña con el rango RK. ¿Cuál es el rango RK? Pues el rango, ahora sí que el rango mayor.
En este caso, 2.60, o el rango, el último rango, ¿no? Y aquí está, RK 2.60, ¿sí? ¿Cuál es mayor, 5.5 o 2.60? Evidentemente, el mayor sería 5.5, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que si es significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la media C y la media A, pues son diferentes. Si hay pruebas estadísticas que nos indican que esas medias, pues, son diferentes, si es significativo en ese rol, en ese aspecto. ¿Sí? De igual manera, para cada uno de los otros puntos, hay que ir viendo cada uno de los otros puntos. Fíjense, luego la diferencia entre la media más grande y la segunda media se compara con el rango RK-1. ¿Sí? La diferencia, la diferencia entre la media más grande y la segunda media más pequeña. Entonces, ¿cuál sería? 12 de la media C menos la segunda media más pequeña, que sería la media B. Aquí está media C menos media B. 12.35 menos 8.50 me da 3.27, ¿sí? ¿Y con qué lo va a comparar? Contra RK-1, que sería 2.52, ¿sí? Aquí está 2.52, ¿sí? ¿Cuál es la más grande? ¿3.27 o 2.52? Pues 3.27, ¿sí? Entonces también hay pruebas estadísticas que me indican que pues esa media es diferente. Esas medias son diferentes, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los puntos. Con cada uno de los puntos voy a ir realizando lo que me indican ahí, ¿sí? Evidentemente, pues bueno, aquellas que, como en el ejemplo que viene aquí más abajo, en este ejemplo de aquí, va a haber cuestiones en que tal vez si hago la comparación de la diferencia de las medias, que en este caso 2.25, con respecto al valor estadístico que me indica, digamos, va a ser mayor el valor estadístico. ¿Qué quiere decir? Que no hay pruebas, no hay algo significativo que me indique que esas medias son diferentes. Por consiguiente, esas medias sí son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando sea mayor el valor al que estamos de prueba o el que estamos comparando, sería no significativo, no hay pruebas estadísticas que indiquen que esas medias son iguales, por consiguiente que son desiguales, por consiguiente son iguales esas medias, ¿sí? Y evidentemente, pues aquí ya está la conclusión, ¿no? De esta tabla se concluye que la media A y la media B son iguales, la media B y la de media D son iguales, y media C y media D son iguales, mientras que media A, media C son desiguales, media B, media C son desiguales, y media A, media D son desiguales. Y aquí nos indica, ¿no? Que son las mismas conclusiones que se obtuvieron con el método LCD. En general, las pruebas Duncan y LCD tienen un desempeño similar, ¿sí? Evidentemente, esta prueba de Duncan, pues lo podemos utilizar o realizar por medio de nuestro software Minitab. Bueno, ok. Para esto, pues voy a necesitar mis datos del problema, que los tengo por acá en Excel. Lo voy a abrir. Fíjense, aquí están los cuatro tratamientos que estoy analizando. Los cuatro tratamientos. Y los voy a copiar y pegar en lo que es mi Minitab y para poderlos pues tratar, ¿no? De igual manera que en los otros métodos, pues nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a ANOVA de un solo factor desapilado, y pues de ahí vamos a elegir todos los datos de todas las celdas donde están, ¿sí? Y pues bueno, vamos a dejar el 95%, no vamos a dejar que almacene residuos ni almacenar ajustes, tampoco lo vamos a poner. Las comparaciones, pues ¿cuál es lo que estamos utilizando? Duncan, pues aquí no está la Duncan. Bueno, en este caso no está la Duncan, o sí está, déjenme ver. A ver. Sí, no aparece aquí la 2K, Feature, Dunet. Y en este caso no está la Duncan. Bueno,
Gráficas individuales. Lo que podemos realizar aquí, pues pudiese ser tal vez pues algo muy similar, ¿no? Que pudiese ser con... Bueno, algo muy similar con lo que sería la prueba Fisher, pues que es la similar a la prueba Duncan, igual con el 5, el 5% para que quede el 100% con respecto al nivel de confianza. Las gráficas, pues 3 en 1 y aceptar, aceptar. Y pues ya de ahí, pues ahora sí poder utilizar o hacer el comparativo, ¿no? Evidentemente hay un comportamiento normal, en el histograma de igual manera. Y pues bueno, si nos vamos a los valores, pues ahora sí que nos vamos a la información que nos da nuestra prueba. En este caso, pues lo pusimos con el método Fisher porque con Duncan no se puede ir con Minitab, sin embargo con Fisher es muy similar. De hecho, aquí, pues evidentemente nos está indicando, ¿no? Las que tengan la misma letra, pues van a ser, dice, las medias que comparten una letra son significativamente diferentes. Y pues eh, evidentemente aquellas que no comparten una letra, pues son significativamente diferentes. Entonces son diferentes. Las que comparten una letra, pues no van a ser iguales, ¿no? Digamos como en el caso de, fíjense, si nos vamos a lo que sería A y B, comparten la letra C. Por consiguiente, serían las medias iguales de esos tratamientos. ¿Sí? Si nos vamos al ejemplo, A y B, fíjense, aquí está, media de A y B son iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comparten en mitad la misma letra. De igual manera, B y D que comparten la letra B, o C y D que comparten la letra A. Y pues con esto, pues ahora sí ¿cómo se llama? Que tenemos lo que sería el método pues comparado ya para determinar qué medidas son iguales de estos tratamientos.